Buenas tardes para todos. Bueno, voy a comenzar porque tengo que irme a las 3 de la tarde y por respeto a todos honro la puntualidad, respeto a los demás y me respeto a mí mismo mi tiempo. Me disculpo por tener una presentación antigua, pero la que traje ya no como director literario del Grupo Planeta no abrió, así que yo comenzaré. Bueno, este espacio que me propusieron era un espacio sobre edición, un taller, y obviamente pues la idea era contarles, ya no como ministro que fui invitado, sino como editor, porque uno no deja de ser lo que es por un cargo, y fundamentalmente yo lo que soy es un editor y un escritor colombiano, y ese es mi oficio y eso es lo que he hecho durante mis 25 años de carrera. Y esta conferencia o este taller se llama Editar de la mesa a la vida y de la vida a la mesa. Básicamente yo quisiera empezar contándoles para mí qué es ser un editor y por qué eso de ser un editor en el fondo también me está sirviendo muchísimo para hacer lo que hago hoy como ministro. Ministro de Cultura, por supuesto, me imagino que ser ministro de otras áreas del saber y del conocimiento tiene otras complejidades, y a lo mejor tampoco es tan cierto lo que estoy diciendo. A lo mejor la idea de editar, que no quiere decir otra cosa que intentar una empresa imposible, que es hacer un orden no natural sino artificial en la compleja realidad que vivimos todos los días a través de un catálogo, en el caso de lo editorial por supuesto, y en el caso de lo institucional y de lo programático en el caso del ministerio, pues evidentemente es considerar que uno puede intervenir en ese orden, y en ese caos, perdón, creando un orden que insistiría en decir que no es un orden evidentemente preestablecido, sino un orden que uno inventa. Finalmente uno edita haciendo una selección. Yo concibo la edición no como un trabajo solo de mesa, es decir, respeto mucho el trabajo de mesa y conozco grandes editores que son sobre todo lectores y correctores, cosa que yo pues también hago, pero en mi caso, y como yo asumí mi tarea durante 6 años en el grupo en donde trabajé y durante 12 en la editorial a la que tuve que renunciar para no crear un conflicto de intereses y que tengo con mi socio desde hace 12 años y a la que esperaré volver una vez pase el gobierno, que se llama El Peregrino Ediciones, pues evidentemente como lo he entendido es considerar que puedo proponer una conversación a través de una serie de libros, de líneas, de ideas que me interesa que se pongan en discusión pública. Por eso lo que he hecho está íntimamente relacionado con el país y con la mirada que yo tengo sobre este país. Yo no pienso como pensaban los editores del neoliberalismo, digamos que es el periodo en el que yo crecí fundamentalmente como adulto, pero yo me debo a una tradición, que es la tradición de mi padre y de gente de izquierda que lleva editando en este país pues mucho tiempo, desde los años 50, 60 y 70. En esa tradición no se imponía la nueva lógica que se impuso a partir de los años 90 en Iberoamérica, en donde se suponía que editar en el fondo era negar, sobre todo si ustedes van a conferencias hoy de grandes grupos multinacionales, una de las ideas que se repiten es: un editor es alguien que aprende a decir que no. Y yo creo todo lo contrario. Yo creo que en la negación no puede ser un principio de la conversación pública ni de la idea de crear algo. Cuando la idea es cerrar la puerta para que entre solo una poca gente o unos cuantos, pues para mí eso empobrece profundamente la conversación y la posibilidad de hacer un espacio plural en donde quepan la mayoría de conversaciones. Pienso todo lo contrario, como lo pienso ahora desde el ministerio. Pienso que editar es ser capaz de tener
valores que me parece que hay que reivindicar en el mundo que vivimos, en un mundo en el que estamos asistiendo en vivo y en directo a un genocidio en Palestina y que condeno públicamente hoy acá de nuevo, y que promueve una y otra vez la idea de que solo los países solos, las fronteras, las armas, las guerras, los individuos, la propiedad privada es lo que nos va a salvar. Yo creo todo lo contrario, creo que la generosidad, la hospitalidad son los valores que nos podrían salvar eventualmente, y así entendí y he entendido durante toda mi vida, primero como lector desde niño y después como estudiante de literatura y después como periodista cultural y después como editor de libros. Mi trabajo es desde ahí, desde donde yo me paro. ¿Por qué razón? Porque en los años 90, cuando yo era un muchacho adolescente, tocar la puerta de una editorial grande era prácticamente imposible. Y yo me impuse, hola Daniel, me impuse una idea en mi cabeza, y es que si algún día llegaba a tener poder, no soñaba con ser el director de nada, pero que si algún día podía ocupar un espacio de poder, no llegaría, como ha dicho nuestro presidente Gustavo Petro, a gobernar con venganza por todo las puertas que se cerraban cuando uno enviaba un manuscrito, sino todo lo contrario, a dar un ejemplo radicalmente opuesto. Y creo que eso es ser alguien de izquierda y progresista en este tiempo. Es considerar que la venganza no es ningún valor y que no llegamos al poder ni al gobierno, así como no llegué a la dirección de este grupo donde trabajaba, para cerrarle las puertas a nadie, sino para tratar de abrir la mayoría de caminos, porque creo que eso es lo que construye mejores sociedades. Lo contrario, pues construye precisamente eso, violencia, resentimiento y formas con las que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo creo que los libros, en el caso de la edición, pues en el fondo son posibilidades de conversación. Los libros no son objetos mercantiles para la venta, es buena parte de la industria editorial hoy, evidentemente está enfocada en eso, pero pues evidentemente esa no es mi fuerte. Yo no soy un comerciante, ni soy un experto en marketing, ni soy un experto en tendencias, ni me especialicé en esa rama, digamos, del capitalismo a ultranza, en donde uno lo que tiene que captar supuestamente es el espíritu de un momento, así sea el peor, para tratar de vender algo. Yo me concibo como todo lo contrario. Yo quiero captar el espíritu de una época que muchas y en la mayoría de las ocasiones está en lo minoritario. Las grandes transformaciones culturales han empezado como fenómenos contraculturales que después, evidentemente, por unas lógicas muy complejas de este sistema injusto en el que vivimos, pues son absorbidas y se convierten en culturas, digamos, oficiales, y sin embargo yo desde niño y desde joven a quienes admiraba era a quienes estaban por fuera, a quienes fundaban sellos de música independiente, a quienes creaban espacios contraculturales en las ciudades, a quienes proponían lugares no hegemónicos, y en ese sentido, aunque haya aquí una gran paradoja, que es cómo desde el poder uno puede desbaratar eso, pues en el fondo esa fue mi gran reto cuando empecé a obtener ciertos espacios de poder a partir de cierta edad. ¿Cuáles espacios? Dirigir, por ejemplo, la Feria del Libro de Bogotá, que lo mismo, consideraba que era un espacio de programación para unos cuantos eventos selectos que definían en su mayoría los grupos comerciales y no tenía un eje propio. Yo lo que propuse fue lo contrario: abramos la feria es de la ciudad, la feria, como el ministerio no es de un ministro, el ministerio no es de unos funcionarios, el ministerio es de un país, representa un país. Lo mismo creo yo de un catálogo editorial, por más privado que sea. ¿Por qué? Porque los libros en el fondo, después de que se imprimen y alguien los lee, se vuelven bienes públicos. ¿Por qué? Porque se vuelven sujetos y objetos de conversaciones y nos abren posibilidades simbólicas. Y segundo, porque los libros en el fondo, y la lógica de funcionar de los libros, tiene que ver con que los libros no son propiedad de unos editores. Los autores se los alquilan a unos editores por unos años y después los autores pueden hacer con esos libros lo que a bien tengan. Por supuesto, la industria editorial tuvo que transformar una práctica ilegítima y brutal, que
que hace 50 o 60 años consideraba que los autores le tenían que firmar contratos a perpetuidad y se quedaban con esa propiedad intelectual. En Colombia, por fortuna, eso cambió y hubo una lucha muy profunda y eso no ocurre en ningún país del mundo hoy. Con lo cual, yo les diría que para los que les interese ser editor, y esta es una historia que tiene que ver con lo personal, porque yo creo, pensando en el feminismo, que todo lo personal es político y yo creo que todo lo personal tiene que ver con la vida pública de lo que uno hace también, y yo es desde ahí donde arranco. Yo creo que si uno no tiene pasión, fuerza, mirada, desde donde habla y desde donde hablar, en el fondo pues lo que hace pues es bastante prescindible, no porque lo que haga con fuerza y valor no lo sea, sino que cobra una importancia para uno tan radical que uno lo hace con un entusiasmo como si allí se le fuera la vida. Así que yo no concibo la edición sin lectura. Yo no creo que pueda haber editores ni escritores que no sean antes que todo y después que todo lectores. Si uno no es un lector realmente apasionado, si uno no ama ese objeto y lo que contiene ese objeto que se llama libro, que ha trascendido la historia de la cultura y ha resistido transformaciones y revoluciones tecnológicas como la revolución industrial, como la segunda revolución industrial, como la tercera revolución industrial, y que están ahí al lado de ustedes, consideraríamos entonces que los libros serían prescindibles, y no lo han sido. ¿Cómo empezó la industria de la edición? Con una resistencia. ¿Cuál es esa resistencia? Cuando Gutenberg inventa la imprenta en el siglo XV, por allá en 1478, la lógica para inventar la imprenta fue un problema social. ¿Cuál es el problema social y religioso? Que estaba en marcha, digamos, una revolución, un choque de ideologías, el choque de una gente que creía que no quería que el libro sagrado y fundacional de una cultura lo leyeran más unos señores sobre un púlpito y que querían apropiarse y tener esa palabra a su disposición. Ante una necesidad humana se crea una industria, que eso también es otra reflexión que tenemos que hacer como editores. Las industrias no crean los problemas humanos, los humanos creamos problemas que después tenemos que encontrar unas soluciones tecnológicas, sociales, para poder resolverlos. En ese sentido, cuando se nos presentan escenarios de la catástrofe una y otra vez en este mundo que nos quiere condenar a un relato apocalíptico, yo lo que trato de responder es que esa es una manera de enfocar el problema. La otra manera de enfocarlo es, si uno le roba la esperanza y la capacidad de imaginar y de soñar que hay soluciones, incluso ante la barbarie, el genocidio y la guerra, en el fondo a lo que nos condenaríamos es al ostracismo y a la inacción y a no intentarlo una y otra vez por difícil que parezca. Así que esa emoción primaria y primigenia que es la lectura, y que, como decía en el caso de Gutenberg, lo hace producir una máquina que es una máquina productora de libros, es decir, de poder reproducir mecánicamente una misma hoja, una misma página cientos de veces, y esa necesidad se crea por lo que les digo, porque la gente necesitaba leer la Biblia y apropiarse de la palabra y apropiarse del sentido de lo sagrado y que nadie le agenciara ese sentido de lo sagrado, y ahí de alguna manera Lutero entra en una conversación con la cultura y es Lutero el que produce en el fondo como símbolo esa conversación y esa posibilidad de que el libro empiece a ser un objeto que circula entre muchas manos. Eso ha durado, gracias a discusión, 5 o 6 siglos, y en ese sentido para mí el libro es un objeto que encierra un poder misterioso, simbólico. Evidentemente estoy hablando de la reproducción mecánica, hay papiros, hay libros, digamos, desde el principio de los tiempos y de la cultura, pero la idea de la reproducción mecánica, que es la idea en el fondo que empieza a crear al editor como posibilidad de ordenar ese caos del que les hablaba al principio, esa idea pues es una idea moderna, si se puede llamar de alguna manera, y en ese sentido yo creo que la posibilidad y el desarrollo de esa industria, que comenzó a ser mucho más fuerte a partir de la revolución industrial, por supuesto, y de la creación de sistemas de circulación mucho más grandes y fuertes, pues nos dio la posibilidad a los seres que nacimos en el siglo XX y sobre todo a quienes nacimos en la segunda mitad del siglo XX de tener un acceso más
grande y más efectivo los libros. Y es gracias a los libros y gracias a los lectores que el oficio de editor, como yo lo concibo, pues va pasando de generación a generación. Yo no soy un accidente de la historia. Si yo no hubiera tenido un padre lector, alguien que amaba los libros y que me ponía libros al alcance de mi mano, porque eso también es importante para los niños que no tienen libros y que no crecen alrededor de los libros, no solamente en las casas, que los llevan a bibliotecas, que los pueden tocar, que los pueden romper, que los pueden morder, que los pueden chupar, que los pueden abrir, que tienen que descubrir, como decía un gran psicolingüista colombiano radicado en Francia hace muchos años, Evelio Cabrejo, la operación mecánica para que un niño pase una página es una operación de una complejidad cerebral y de un tecnicismo y de una sofisticación que si uno no la aprende desde cuando es un bebé o que tiene esa posibilidad, ya cuando llega a escolarizarse, eso ya ha creado un abismo entre un niño que pudo hacer esa operación por manual que parezca ante el niño que no lo tuvo. Por eso todo esto tiene que ver con la vida, los libros tienen que ver con la vida, los libros no son posibilidades de evasión, de lujo, en fin, son realmente consustanciales a nuestra vida. Yo, en mi caso particular, tuve el privilegio de tener libros y hay un libro que es fundacional y que creo que es el libro que me hizo ser lo que soy, y ser editor y ser alguien convencido de esa pasión. Ese libro está en el centro de esta imagen y se llama El pincel mágico. Y es un libro bellísimo porque es un libro que cuenta la historia de un niño que se llama Malián, que es un niño muy pobre. Ese libro es importante y tiene una historia cultural importante para nosotros porque es un libro de la tradición china y esos libros llegaban, ese libro está editado en la editorial Juventud de España en los años finales de los 70 y comienzos de los 80, pero tiene una explicación para que esté en Colombia y para que yo hubiera accedido a ese libro, que es una de las fascinaciones que yo tengo por la edición, saber de dónde vienen los libros y por qué llegan ciertos libros a nuestras vidas y por qué otros nunca llegan a nuestras estanterías o a nuestras mesas de noche. Ese libro tiene una especial significación por su historia, que ya voy a contar, pero también por cómo llega a Colombia este tipo de libros. En los años 80 en Colombia no había apertura económica, éramos una sociedad cerrada, proteccionista, ¿verdad? Y era la solidaridad internacional ideológica, todavía estamos en Guerra Fría, la que producía cierta circulación de libros distintos a lo que imponía la industria, digamos, más hegemónica española. Mi padre, siendo un hombre de izquierda, asistía a los festivales Voz, que eran unos festivales culturales que hacía el Partido Comunista al lado del Coliseo del Campín de Bogotá, en donde se traían bienes, libros, objetos, cosas, digamos, de la vieja Unión Soviética, o que tenían que ver, o traducciones, y yo me acuerdo que ese libro pues me lo regaló mi padre cuando era un niño, porque él podía tener acceso a esos libros no se conseguían tan fácil en las librerías que había en la época, porque en el fondo tampoco había, fíjense lo paradójico, una relación o una conceptualización de lo que era el libro álbum para niños en los años 80. Estaba comenzando una conversación en ese momento sobre esos libros, pero eran en general catálogos internacionales. En Colombia ya había empezado a haber experimentos de edición como Carlos Valencia Editores, como la misma editorial Norma que comenzó más o menos a mediados de los 80s, pero incluso esa conversación sobre los libros álbum sería una conversación posterior de los años 90 como una conversación social mucho más amplia. Ese libro entonces llegó a mis manos y cuenta una historia muy bella, que es la historia de un niño muy pobre que vive en China, es un huérfano, vive con su abuelo, vive en un poblado muy pobre, que lo único que hace es sembrar arroz todo el día, y él sueña con ser pintor. Lo único que tiene su sueño es ser pintor, pero no tiene nada a su alcance, no tiene dinero, no tiene medios para hacerse a un pincel, a un lápiz. Entonces, después de ir a sembrar todas las mañanas con su abuelo, lo que se le ocurre es ir hasta el río y con ramitas pintar sobre esas piedras que está ahí, dibujos que por supuesto pues se evaporan cada vez que él pinta un dibujo, y eso es lo que él hace todo el día. Un día se queda dormido al lado de esas rocas o de esas piedras y en el sueño aparece
un genio que le entrega un pincel y ese pincel, pues él empieza a pintar el sueño y cuando despierta muy desilusionado de que eso no sea cierto, se da cuenta que tiene el pincel en la mano. Para hacerlo breve, simplemente ese pincel es un pincel mágico. Todo lo que pinta ese niño se convierte en realidad. Y cuando ese poder lo tiene alguien, que lo que escribe, lo que pinta, metafóricamente puede ser real, pues el poder inquiere y quiere intervenir eso. Y en ese sentido este niño Malián empieza a pintar cosas que son necesarias para su pueblo, es decir, usa bien su poder. ¿Qué pinta? Bueyes para arar el campo, carretas, otros alimentos, y los va dejando allí misteriosamente. El pueblo se llena de cosas que se necesitan y él está usando su poder porque el genio le ha dicho en el sueño que tiene que saber usar su poder. Pero el emperador se entera y lo llama y le dice que quiere verlo. Se llevan a Malián a la corte del emperador y el emperador le dice: tienes que pintarme una montaña de oro porque yo necesito que tú me des mucha riqueza. Malián se niega, lo encierran en un cuarto oscuro, digamos, de manera tan tonta al principio que le dejan el pincel, él pinta una puerta y se fuga, y vuelven y lo capturan y le quitan su pincel. A ver quién gana la guerra del poder. Y evidentemente, pues el emperador trae otros pinceles, pero el pincel no funciona, solo funciona con Malián. En esa tensión finalmente llaman a Malián de nuevo y Malián dice: bueno, voy a ceder y voy a pintarte lo que tú quieres, emperador, para hacerte inmensamente rico, pero en mis términos. El emperador le dice: adelante. Malián hace un dibujo, un lienzo bellísimo sobre una pared y lo que dice es: yo no te voy a hacer una montaña de oro, te voy a hacer una isla de oro perfecta para que tú vayas con todo tu ejército y obtengas la mayor riqueza del mundo. Y en efecto pinta el mar y allá al fondo pinta una isla refulgente de oro, pinta navíos, una flotilla en donde empieza a subirse todo el ejército del emperador, se embarca hacia la riqueza y hacia la realización de sus sueños de poder. Evidentemente lo que hace Malián cuando la flota se aleja y él se queda ante el lienzo es pintar una tormenta, y la tormenta se lleva esos barcos y se lleva esa riqueza y Malián triunfa gracias al poder de la imaginación. Esa historia fue fundacional para mí y transformó mi vida y por eso la cuento completa y demuestra un poco lo que harían otros libros en mi vida que me cambiaron la existencia y que de manera sincrónica, como quería Jung, se fueron convirtiendo en conversaciones que fueron a atravesar el tiempo. Eso ocurrió cuando era niño yo, pero después cuando era adolescente y me quería rebelar contra los libros porque no quería hacer lo mismo que hacía mi padre. Duré muchos años sin leer, hasta los 14 años probablemente, pero a los 14 años descubrí el poder de otras palabras que tiene que ver con una decisión que tomé solo hace 3 o 4 meses y que tiene que ver además con el tema que vine a ver a esta feria que se llama Phil Vorágine, y es un libro sobre la selva, es un libro sobre un hombre que se pierde en la selva. Y es un libro que nos marcó generacionalmente a quienes nacimos en los años 70, que se llama Mi alma se lo dejó al diablo, y que era una especie de leyenda tremenda del poder de ese país que no queríamos reconocer, de un país que nos parecía que era la barbarie que suponía. La historia no la voy a contar, es muy larga, pero es una historia fascinante de cómo Germán Castro se encuentra a este hombre que le cuenta esa obra y tiene que ver con la vorágine. Tendríamos que leer La vorágine en clave. Pero ese libro también me cambió la vida por una razón, y es que me demostró el poder de las palabras sobre la realidad, es decir, el poder de la no ficción, de la crónica, del periodismo. Y así sucesivamente. Solo quisiera hablar de este libro, estos 2 libros que están allá, que son El extranjero y Que viva la música, que fueron libros que fundaron en mí o que me recuperaron un poco la idea de que yo quería habitar en un mundo de ficción en donde yo podía realizar ese lienzo para que ese poder se perdiera o me podía revelar con la suficientemente fuerza que necesitaba tener. Y evidentemente a los 15 años, cuando leí Que viva la música de Andrés Caicedo, sentí que nuestra lengua, nuestra música, nuestra prosodia, como se llama la música de la lengua,
podía ser escrita, uno podía escribir como hablaba, uno podía intentar apropiarse de esa lengua y no tenía por qué sentir pena de ser de aquí, se podía escribir en caleño, para decirlo en palabras más rápidas y menos sofisticadas y complicadas. Con lo cual, a partir de la emergencia de esos libros, empecé a hacerme o a convertirme en un lector mucho más profesional. Mi historia como lector continúa cuando empiezo a estudiar literatura en la Universidad de los Andes y empiezo a descubrir las familias, lo que yo llamaría, si yo leo durante unos años de manera alternativa, lo que en el fondo estoy buscando en mi adolescencia y mi posadolescencia es prolongar la emoción que sentía al leer los libros de la diapositiva anterior. Yo quería encontrar más libros así, pero no es tan fácil encontrar buenos amigos que se parezcan a los amigos que te gustan. Es un campo bastante limitado, entonces eso requiere un esfuerzo. Y ese esfuerzo pasa por conversar, mirar, buscar y empezar a entender algo que ahora parecerá sencillo para muchos de ustedes, pero que en ese entonces no lo era tanto para mí a los 16 o 17 años. Y es comprender que un editor es alguien que está creando familias de cosas que te gustan y que te interesan. Cuando descubrí este sello que se llama Anagrama, que también tiene que ver conmigo en el sentido ideológico, si se quiere, y que fundó un señor en los años 60 en España, en pleno franquismo, que se llama Jorge Herralde, y que creó esa editorial, durante 10 años fue una editorial que publicaba solo situacionismo, marxismo, era una editorial de izquierda, en pleno franquismo, y en la cual fracasó rotundamente, pero que a partir de los años 80, cuando España se libera del franquismo, supuso una verdadera revolución cultural, por eso los libros sí producen revoluciones, aunque la gente crea que no, a través de ¿qué? Ya no desde la política, sino de algo que encontró Herralde, que es algo que se parecía a lo que yo quería en mi vida. ¿Y qué era lo que yo quería en mi vida? Encontrar la contracultura, digamos, lo que no era oficial. Cuando yo descubrí este autor que se llama Charles Bukowski, lo que pensé fue, ya esto es lo que yo quiero hacer definitivamente. Ya había encontrado la música del azar, digamos, mi música y mi destino, y supuestamente a lo que yo me quería dedicar, y empecé un poco a comprender que las editoriales, insisto, son familias, son vecindarios primero, y luego son ciudades que se comunican, que tienen vasos comunicantes, y a través de este autor que leí con fruición a los 17 años empecé a entender eso. Entonces había encontrado antes unos autores, unas maneras, y después empecé a encontrar unas familias que son finalmente las editoriales y los catálogos que se parecen, si se quiere, a lo que uno quiere hacer como editor. ¿Qué es lo que uno quiere hacer como editor? Pues fundar una familia. ¿Qué es lo que quiere hacer? Una familia de libros que se parezcan, o que dialoguen, o que peleen, pero en todo caso que respondan a una lógica que uno tiene. Así como los escritores lo único que quieren en el fondo es prolongar una emoción que han sentido, imitando que la emoción de esa lectura, yo quiero escribir así, yo quiero prolongar esa emoción. Lo mismo empecé yo a sentir con los editores. Yo soñaba con armar familias de cosas que se parecieran entre sí, y evidentemente pues eso tiene que ver con la configuración de ciertos sellos. Yo pongo estos sellos aquí, no son casuales, porque en el fondo estoy hablando de la historia de los años 80, antes de que el neoliberalismo concentrara todo en grandes grupos, y en donde había este tipo de editores que podían proponerle al mundo esas conversaciones desde la familiaridad. Esos sellos que hoy pertenecen a Planeta o a Random House, y en el caso de Tusquets y Alfaguara y Seix Barral, digamos, fueron sellos fundados por personas como Jorge Herralde, que pensaban y soñaban con crear esas familias. Y en el caso colombiano hay una editorial en los años 80 que es El Áncora, que de alguna manera proponía y empezó a proponer muchos caminos que a mí me interesaban, proponiéndole al país conversaciones. Y lo pongo aquí porque no es verdad que la historia de la editorial, de la edición independiente, haya empezado en Colombia hace 15 o 20 años, como creen algunos. La edición independiente o la edición nacional tiene muchos años en este país, y en los años 80
Eso que se ha mencionado tanto esta mañana, que es la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en su mayoría estaba compuesto por edición nacional. Había grandes editores nacionales, el Áncora, el CEREC, Norma mismo. Norma era el primer proyecto multinacional de edición colombiana y fue muy importante para todos nosotros. Así que básicamente lo que quiero mostrar con esta diapositiva es que esas familias se construyen a través de identidades, a través de tipografías, a través de sellos, por eso se llaman sellos editoriales, porque le imprime uno su sello, el que quiere que tenga. Evidentemente, al ser parte de un conglomerado, pues se vuelven otra cosa. Cuando yo ya me convierto en editor, y esto ya empieza a ser como parte de la conferencia más en sí misma, es cuáles son las preguntas que uno se tiene que hacer como editor, y yo creo que en el fondo aquí hay varias ideas de cuáles son las preguntas y los principios a los que yo me empecé a responder. Yo me debía a esa historia que acabo de contar, me debía a unas conversaciones que yo estaba teniendo con el país en el que vivo, y entendí que si yo no respondía a esas preguntas y no abría lo suficientemente mi cabeza para poder darle cabida a un montón de ideas que tenía, pues no iba a crear esa familia que yo quería. Así que en el momento en que a mí me dan la libertad para empezar a armar un catálogo, me lo tomé muy a pecho y hice, pues yo creo que algo que ya se reconoce, no por mí, sino porque tuve la fuerza de recoger lo que me dejaron hacer y ponerlo en práctica, sabiendo siempre algo paradójicamente que es como un credo que yo tengo en mi vida, y es que uno no tiene mucho tiempo. Uno siempre cree que tiene mucho tiempo y que las cosas se pueden aplazar. Yo sabía desde el momento en que me dijeron en una editorial, en esta editorial en la que yo trabajaba, que yo podía hacer un catálogo literario, que el tiempo era limitado, porque las preguntas que le iba a empezar a hacer a la sociedad no iban a ser las preguntas cómodas y tranquilas que quería una empresa tradicional y hegemónica. Y como sabía eso, sabía que iba a llegar un día, no sabía cuál, en donde esas preguntas no iban a tener una respuesta distinta, en que se me iba a acabar ese camino. Entonces empecé a armar un catálogo tratando de abrirme a temas y a posibilidades distintas, armando un catálogo de nuevo que responde a esa vieja idea de los catálogos de los años 80 de ciencias sociales, dialogando con universidades, con especialistas, haciendo algo que había hecho mi padre en los años 80, y es que descubrió que en las tesis de doctorado había un tesoro enorme de temas para proponerle al país, solo tenía uno que editarlas, es decir, recomponer su forma académica y buscar una forma más amable para presentarla al público, y así empecé mi catálogo, que estaba dividido como en 3 ideas principales. Una, un catálogo sobre preguntas desde la no ficción a la realidad. ¿Cuáles preguntas? Pues los temas que nos rondan, el tema de las drogas, por ejemplo, ese libro que está ahí que se llama El boom de la marihuana, es un libro estupendo que escribió Lina Brito, una mujer periodista que después se hizo historiadora, que es doctora en historia y que vive en Nueva York, y que otra vez, porque ahí es donde tenemos que reivindicar el papel de lo personal en nuestras vidas, creció en una historia de contradicciones. Su padre había tenido que ver con la bonanza marimbera en La Guajira, ella había crecido en Medellín, se hizo periodista, y luego para poder comprender lo que ella quería decir tuvo que estudiar historia, hacer una tesis, y compuso este libro que se llama El boom de la marihuana, que cuenta otra historia distinta a la que nos ha impuesto el relato colombiano nacional tradicional, de que fueron unos señores locos allá en La Guajira que se agarraron a tiros y que se daban bala y que estaban… No, aquí hay una historia que desmonta esa tesis y que demuestra de alguna manera que este es un fenómeno una y otra vez auspiciado por los Estados Unidos desde su fundación, y de alguna manera que responde también a una política que inauguramos cuando perdimos Panamá, y es que toda nuestra agenda internacional respondía a la idea de mirar al norte, o lo que se llamaba el respice polum, es decir, solo miramos el polo, no queremos mirar el mundo, porque esa era la agenda que nos imponía la élite colombiana y la que nos ha impuesto hasta ahora. Lo mismo ocurre con ese libro de Eduardo Sanz Rovner, que es un libro
fantástico que se lo recomiendo, que se llama Conexión Colombia, que es un libro sobre las drogas. A mí el tema de las drogas me interesa mucho, porque creo que es a través de desmontar los imaginarios y las estigmatizaciones sobre el cultivo que vamos a poder transformar nuestra realidad. Si seguimos pensando que la guerra contra las drogas la vamos a desmontar en escenarios internacionales en donde vamos a ganar el ajedrez político, creo que vamos a fracasar una y otra vez. Pero si nosotros mismos nos encargamos de saber qué es lo que ha pasado con las drogas entre nosotros y con nuestra relación con la naturaleza, que tiene que ver con la vorágine también, no vamos a poder desmontar esos imaginarios. En fin, unas ideas que tenían que ver con esa realidad, unas ideas que tenían que ver con mi adolescencia, ese libro de Víctor Gaviria, que empezó a ser para mí una de las líneas editoriales importantes. Es decir, un editor es alguien que es también capaz de reconocer cuáles libros fueron importantes en el pasado y dejaron de circular, y por qué dejaron de circular, por qué desaparecieron. Y el libro de Víctor, que se llama El Peladito que no duró nada, es un libro que para mí fue fundamental, al igual que el libro de Germán Castro, porque yo me acuerdo que empecé a leer con fruición de nuevo una vez apareció un capítulo de ese libro, y el libro de Alonso Salazar, No nacimos pa' semilla, en un dominical de lecturas del tiempo, que yo encontré en la mesa de mi casa a los 14 o 15 años y leí, y lo mismo que pasó con que iba a la música, con 10 años de diferencia descubrí que había gente que escribía lo que otros decían casi de manera oral, y la historia de esos muchachos en Medellín a finales de los años 80, que yo había empezado a descubrir gracias a la música punk y a una película fundacional para mi generación que se llamó Rodrigo D., era muy importante. Entonces yo quería hacer rescates, es decir, preguntarle a la historia qué libros fueron olvidados y por qué y no estaban circulando y ahí han sido importantes para mí, preguntas complejas, porque la industria editorial había tomado decisiones de decir que esos libros no vendían, que esos libros no eran importantes, que esos libros eran para académicos, que esos libros no tenían que estar en las librerías, y un editor y un buen editor tiene que demostrar es lo contrario, porque esos libros sí tienen que estar en las librerías, porque esos libros sí tienen que encontrar un espacio y no ser uno condescendiente con uno mismo, decir, ah vale, como no les gusta lo que yo hago, entonces me voy a poner a hacer reggaetón. Para decirlo suave, digamos. Entonces, finalmente, esa era la otra línea. Estos dos libros, y aquí está Daniel, no lo hice exprofeso, esta presentación es para hace 2 años, pero me sirve para demostrar cosas. Este libro que sigue se llamaban Los Bee Gees de Unicentro. Todo esto es muy casual, todo es sincrónico. Hace 2 días se estrenó una serie en Amazon sobre los Bee Gees. Daniel fue Bee Gee y además escribió el siguiente libro y está aquí. Pero ¿qué me pasaba a mí, qué me pasó a mí en los años 80 y por qué las preguntas de la vida son fundamentales para editar o para hacer lo que uno quiera hacer? Porque son las preguntas que importan. Y yo crecí en una época en Bogotá en donde hubo una pandilla muy grande en Unicentro, un centro comercial muy grande, que supuso el desarrollo del norte de Bogotá desde 1976, cuando Pedro Gómez, el gran urbanizador, por demás un urbanizador muy discutido, empezó a urbanizar esos terrenos del norte de Bogotá, y allí empezó a llegar una nueva clase emergente que nadie entendía muy bien quién era esa clase emergente que vivía en ese lugar, porque no eran los ricos del Chicó, no era la élite blanca de apellidos, estos eran un poquito más morenitos y había militares y había otro tipo de personas sociológicamente hablando, pero tenían dinero. ¿Quiénes eran esos? Esos fueron los encargados de empezar a fundar otro tipo de colegios de educación, por ejemplo, educación de élite, pero al fin y al cabo, gentes que no podían entrar a la hegemonía tradicional y que serían de alguna manera la clase que crecería al auspicio, negociando con las élites y entre ellos mismos, con el fenómeno del narcotráfico. Es decir, solo a través de esas preguntas uno descubre cómo está tejida la realidad. Los Bee Gees fueron entonces una pandilla de chicos, la gente dice clase alta, eso no es cierto, eran chicos con dinero, muchos de ellos, no todos, ese dinero no se sabía de dónde venía. El más representativo de ellos, que no digo su nombre para no estigmatizarlo, era un muchacho, hijo de un comerciante de Armenia, que había llegado a Bogotá, y era un hombre muy rico,
Pero era un hombre con unas contradicciones muy grandes, era un hombre que pasaba de la riqueza absoluta durante años y después, durante un año y después de repente entraba en unas crisis muy profundas. Y ese chico con sus dos hermanos, más otra historia, que es la historia de otro chico, por eso es tan fascinante esta historia, era un chico que venía de Cali, su madre, tampoco diré su nombre, era una señora de clase popular que se había acomodado en un barrio de esos que habían crecido alrededor de Unicentro, un poco más lejos, en Masurén, en los extramuros de Unicentro, y que había logrado escalar socialmente. Así como el señor de Armenia era evidente que era un lavador de dinero de los narcotraficantes de Armenia, la otra señora era una señora que se había dedicado a uno de los oficios que hoy van a definir el destino del país, que era evidentemente la corrupción. Esa señora era experta en comprar libretas militares, tenía unos contactos en el ejército y era una intermediaria, era una tramitadora que sacaba libretas militares. El pueblo, mucha gente afro tuvo que ver en esta historia y fue usada y articulada esas redes de corrupción dentro del ejército para comprar libretas militares. Con lo cual esta historia de los Billys es la historia de unos chicos que fundan un grupo alrededor de este centro comercial y se vuelven de alguna manera, no sé si el terror sea la buena palabra, digamos, la amenaza para otros chicos como yo, que éramos de clase media, que estábamos en sus colegios, pero que no teníamos quizás en nuestros imaginarios las tensiones que ellos tenían. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de empleados públicos y un señor que le gustaban los libros de izquierda. Entonces esos mundos empezaron a entrar en contradicción en Bogotá y se creó esta pandilla que se llamaban los Billys o se autodenominaban los Billys. La serie, insisto, está en Amazon, aunque es muy, digamos, es un producto de la imaginación. Pero yo había leído este texto de Felipe Mercado en internet a finales de los años de la primera década, y ese texto, que también era un texto testimonial como el anterior, pues me había fascinado porque contaba un poco la mitología de mi adolescencia, mis miedos, mis resentimientos, mis imposibilidades. Era un mundo lleno de arribismo, de ganas de pertenecer a algo que uno no podía pertenecer, de tener unas marcas que uno no podía tener, en fin, unas contradicciones sociales que eran muy profundas. Yo lo que les quiero mostrar es que el catálogo está relacionado. El catálogo, hay un libro de una señora que es doctora, hay un libro de un especialista en arte que es Santiago Rueda, que le pregunta al arte cuál es la relación del arte con el narcotráfico en Colombia, los artistas. Hay un libro sobre los chicos pistoleros de Medellín, o un chico pistolero de Medellín que tiene 14 años y lo matan a los 14 años, que es él. Y hay un libro sobre unos chicos bogotanos de clase alta o de clase en todo caso emergente en el norte de Bogotá. Y hay otro libro más, yo no sabía la relación de Daniel con estos chicos del otro libro, pero todo se conecta en la vida, por eso los catálogos son tan importantes. Daniel, yo no lo había conocido nunca a él, conocí a su hermano en la vida durante mucho tiempo y fui su amigo, pero yo no sabía que eran hermanos ni siquiera. Y evidentemente Daniel había sido famoso o estaba siendo famoso o renombrado por razones trágicas, y es que se estaba enfrentando, habiendo sido parte un poco de este fenómeno anterior, sin yo conocer su historia familiar, no la conozco hoy. En todo caso, se estaba enfrentando a un poder desde un lugar hegemónico, estaba enfrentando un club, había tenido unos líos, era abogado, se estaba enfrentando con cierta fuerza ciertas cosas que me causaban curiosidad, y obviamente cuando llegó su novela, que es una novela en clave sobre un personaje presidente de la República durante 8 años, antioqueño, en clave quiero decir que a partir de ese personaje construye un relato de ficción, realidad, digamos, que a mí me interesa ese género. Mandó esta novela y todo complotaba contra que uno como editor tomara la decisión, uno, de hacer un libro de Daniel, porque digamos era alguien que era muy incómodo para el establecimiento, y dos, que fuera a hacer una novela de 500 y pico de páginas y uno la fuera a publicar, y tres, que el grupo donde yo había trabajado o estaba trabajando y llevaba 3 o 4 años en ese momento, durante la década de ese presidente, pues había sido cooptado por ese presidente, había sido la oficina de ese presidente y de ese partido político. Entonces, lo que les quiero decir es que también tiene que haber arrojo en tomar decisiones que no parecen fáciles para un editor,
¿Cuáles son esas decisiones? Yo no soy amigo de él. Necesariamente, ¿cuál fue mi decisión con respecto a este libro y con respecto a todos los libros? Lo que me importa es que yo lo pueda defender. Si yo no puedo defender el libro en su calidad, no puedo publicar el libro. Yo no puedo ser un cínico. Entonces hicimos una evaluación y editamos el libro, finalmente el libro está ahí, pero lo que les quiero mostrar un poco es esa idea de la familiaridad y que la familiaridad pues no solo pasa por las evidentes conexiones, sino por otras cosas. Yo no voy a irme al tema del taller pues de cómo se edita y esas cosas. Sin embargo, les quiero abrir también otro espectro que me empezó a interesar y que le empezó a interesar a mi generación y que creo que tienen que ver con las preguntas que nos rondan hoy también socialmente en este gobierno. Y es que yo crecí en esa generación de esos libros, pues yo crecí en una generación patriarcal, machista, homofóbica, donde la diversidad era castigada. Sin embargo, fíjense cómo la vida es compleja y cómo los libros resuelven ideas. Estos chicos billis que les conté al principio, muchos de ellos no tenían tanto dinero y empezaron a conseguir dinero gracias a dos cosas. Una, el microtráfico, es decir, los cooptaron unas pequeñas mafias de microtráfico. Y dos, a una cosa que yo descubrí y que culturalmente me fascinó. ¿Cuál fue? Se articulaban a las peluquerías de moda que rondaban este centro comercial, en donde había peluqueros homosexuales que habían tenido dinero y algunos de ellos se habían convertido en sus amantes ocasionales y gracias a ese patrocinio, digamos, tenían acceso a unos bienes. Como yo crecí en una sociedad homofóbica, machista, patriarcal, en la cual los chistes sobre ser homosexual eran casi que una especie de complicidad secreta no, pública, perdón, para humillar a los demás, yo empecé a rebelarme y por eso la contracultura es tan importante en mi vida, no porque yo haya sido decididamente, quizás vitalmente contracultural y haya vivido experiencias, aunque sí también, pero eso no importa. Sin embargo, lo que quiero decir es que los libros habían introducido en mí una resistencia y una rebeldía. Y a partir de cierto momento en mi vida, cuando empecé a hacer una revista que también edité como editor a mediados de la primera década del siglo XX que se llamó Arcadia, en esa revista pasaron cosas muy importantes para mí. Conocí a su directora que se llamaba Marianne Ponsford y su generación, que era unos 10 años mayor que yo, empezó a hacer preguntas difíciles a esta sociedad y era por qué la homofobia campeaba. Así que para mí el tema, digamos, de la diversidad empezó a ser importante desde ese momento y cuando llegué a realizar mi catálogo en Planeta, pues evidentemente empecé a pensar de eso que me había preguntado también durante los años 2000, ¿qué podía recuperar? Acá hay unas buenas historias en las que no me puedo detener tanto, pero digamos que este escritor a comienzos de los 90, Fernando Molano, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, fue un escritor, pues el primer escritor, digamos, pública y abiertamente gay en esa década. Hubo otros escritores que hacen parte de los 80s y Bernardo Arias Jaramillo en los 30s y Andrés Caicedo con una sensibilidad queer en los 70s, pero eso no era tan público. Fernando Molano se atrevió a escribir una novela trascendental para la narrativa colombiana que se llamó Un beso de Dick, que ganó el premio de la Cámara de Comercio de Medellín en el año 93 y que fue leída con una timidez atribulante a pesar de que uno de sus jurados era alguien que lo apoyó mucho, que es Héctor Abad, y sin embargo ese libro no lo había querido editar ninguna editorial grande. Ese libro se había editado en el proyecto editorial Babilonia, que era un proyecto editorial de dos jóvenes editores que también fueron mi ejemplo porque comenzaron antes que yo y estaban haciendo cosas que parecían increíbles, que era publicar libros a los 22 años como editores, y todo el mundo decía, esto es absurdo porque estas personas están haciendo esto, ¿cómo hacen? Y ellos tuvieron la capacidad y la fuerza, se llaman Santiago Tobón y Esteban Incapié, uno de ellos, Santiago, es socio de Sexto Piso de la editorial hispano-mexicana, y Esteban es un gestor cultural en Bogotá, pero esos libros, digamos, sobre sensibilidades distintas los tenía uno que leer en editoriales pequeñas, en editoriales universitarias casi o en fotocopias. Cuando yo llegué a un lugar de poder dije, el poder tiene que ser contestado desde dentro, no desde fuera, porque es fácil en el fondo siempre estar
fácil no, digamos, corresponde contestar el poder cuando uno está afuera, pero cuando está adentro es más difícil, porque las mesas de negocios y las ideas que se sostienen en conversaciones, digamos, sobre el catálogo que uno quiere hacer, siempre fracasan en términos comerciales, y es con esa idea de lo comercial que voy a terminar. Con lo cual yo dije, voy a hacer el libro de Fernando Molano, y compré su catálogo y lo empecé a editar de nuevo, a reeditar. Ese catálogo, insisto, había sobrevivido gracias a Proyecto Editorial, como se llamó primero, y después Babilonia, y había dejado de editarse porque ellos se separaron y cada uno había cogido un rumbo. Ellos hicieron una tarea muy importante en Colombia. Lo que les quiero decir es que gracias a esos dos muchachos que tienen mi misma edad, yo pude conocer sensibilidades distintas como la de este señor o como la de otro escritor, algo olvidado, a quien intenté recuperar, pero su familia no pude negociar con ella, que es Rafael Chaparro Madiedo, con una novela que se llama Opio en las nubes, que fue una novela central para mi vida en los años 90 también. Publicaron el primer libro de Efraín Medina Reyes, por ejemplo, y de una serie de escritores emergentes que venían de lugares distintos, de clases medias populares, así que yo me di a la tarea de eso, pero también pensé que no era suficiente con contestar, digamos, el lugar de lo hegemónico desde los márgenes, porque en todo caso la literatura no deja de ser marginal en nuestro contexto, y empecé a hacer otras cosas que yo creía que eran importantes y que sigo creyendo que son importantes. Por eso mi catálogo, o el catálogo que yo intenté construir, o la familia, como les dije, tenía ramas y tenía brazos en muchos lugares, y por eso propuse este libro que se llama De Colores. Es un libro muy importante para mí porque cuando yo llegué en 2018 a Planeta, yo había trabajado con Cristina, olvidé su apellido, bueno, Cristina es madre de un chico de una chica que hizo Tránsito a principios de los años 2000, cuando eso no estaba en la discusión pública, y le tocó emprender una lucha tremenda para proteger a su hijo en los colegios donde estudiaba. Así que cuando yo llegué y yo dije, ¿y cómo voy a tratar yo que esa sensibilidad tan conservadora colombiana entienda pedagógicamente qué quiere ser diverso en este país? Porque tampoco hemos hecho un esfuerzo por explicarlo. Entonces le pedí que armara casi que un diccionario y un directorio para contarle a la gente qué quiere decir transexual, qué quiere decir, para que la gente tuviera una pedagogía, un elemento pedagógico para poder conversar sobre estas cosas, porque eso es un editor, alguien que quiere que la gente converse de temas difíciles, con una idea de fondo. Y quizás ahí me voy a detener para un par de preguntas, y la idea es una que estoy repitiendo muy a menudo y que quizás encuentra su lugar hoy como nunca en mi vida, y la idea es: solo una sociedad preparada para hablar de cosas difíciles, para tener disensos fuertes, para no estar de acuerdo, preparada para eso, es una sociedad preparada para la paz. Eso lo dijo Estanislao Zuleta, no lo digo yo, en un ensayo muy famoso que se llama Elogio de la dificultad, y a Estanislao también pues le rearmé su colección que estaba muy regada. Con esto quiero decir es que en el fondo mi tarea como editor se debe a ese lugar. Yo no estoy diciendo que todos los editores se deban a este lugar, lo que estoy tratando de ponerme es como ejemplo para que entiendan cómo concibo yo a un editor. Un editor, antes que un señor que hace libros, corrige muy bien, sabe tipografías, todo eso es importantísimo sin duda. Pero si no hay unas contradicciones y una pelea interna y una necesidad de proponerle temas al mundo, desde esas angustias, miedos, tensiones, formas generacionales, violencias, no aparece un catálogo. El ejemplo de Jorge Herralde sirve bien para ilustrar esto que digo. Cuando Herralde fracasa con su proyecto editorial de izquierda, situacionista y marxista, justo un par de años después de que emerge del franquismo, es decir, que termina el franquismo en el año 76, en el año 78, Herralde se hace quizás estas mismas preguntas: ¿y ahora qué? Se abrió esto, ¿y ahora qué va a pasar con esta apertura? ¿Qué es lo que nos está pasando en este momento? ¿Y qué vamos a hacer con esto para organizarlo? Para organizarlo de alguna manera, para organizar una conversación. Y se dio cuenta de algo que para mí es modélico, y es: quizás a través de la literatura podemos tener estas conversaciones difíciles. ¿Y dónde está esa literatura? Pues no estaba en su país porque su sociedad todavía no estaba produciendo esa literatura. Estaba en ejemplos contraculturales norteamericanos, ingleses, de otras sociedades,
en donde sus héroes eran borrachos, travestis, homosexuales, y a través de la cultura y de poner en movimiento un catálogo, también puso en movimiento o le dio un lugar a su propia generación. Eso es ser un editor, capturar el zeitgeist o el espíritu de una época y proponer a través de unas familias un catálogo que entable conversaciones difíciles con la sociedad. Ese sería un poco el resumen de esta charla que me pidieron que preparara. No quise hacer una cosa técnica porque no me parece que corresponda, ni es mi lugar hoy. Y pues yo tengo unos 5 o 10 minutos. Si alguien quiere interpelar, hacer una pregunta, la conversación está abierta. Y si no, pues les doy las gracias por estar aquí esta tarde. Juan David, pues primero agradecerle que tenga mi libro ahí en pantalla y que sea un referente y que haya sido un referente. Me sorprendo hoy con este encuentro surrealista. Me trajo, digamos que una ola de gente acá pequeña, pero de pronto me siento y levanto la cabeza y estaba usted ahí. Sin esperarlo, sin haberlo previsto de ninguna forma. Tengo una charla ahorita a las 6 de la tarde, estaba también invitado. Y pues es sorprendente ver a la persona con la que yo me hablaba en el exilio, cuando estábamos editando la novela. Quiero agradecerle porque siempre me di cuenta de eso, que a pesar de la bulla mediática que había, Juan David, lo único que le preocupaba era la calidad de la obra. Y creo que se fijó mucho más en mis letras que en mí. El antecedente es que yo presenté la obra primero a Alfaguara de Random y lo que me dijeron en un principio es que era muy buena y que la iban a publicar. Y cuando empezó el escándalo mediático y pues el ruido en redes de Matarife, ellos decidieron no publicarla. Y pues usted sí tuvo el coraje y el arrojo y la valentía de hacerlo. Eso merece, yo creo que un agradecimiento muy grande de mi parte para usted, Juan David. Y pues mi pregunta va, más o menos retoma este antecedente que estoy narrando, y es pues hacia dónde va la industria editorial. Sí, porque veo que hay un conflicto muy grande interno en la misma industria editorial, que es en últimas el conflicto de muchos seres humanos también, que es va hacia las ventas, porque uno veía la industria editorial de los 60s, de los 70s, de los 80s, y en realidad era una industria que se fijaba en el contenido literario y en esas preguntas que usted dice que debe plantearle, en esas preguntas incómodas que en últimas es obrar. En últimas el editor obra como una forma de contrapoder, y la literatura y las letras como una forma de contrapoder, la literatura como una forma de disparar, de disparar con letras, con ideas, con balas, y de pronto de resquebrajar sistemas, con una fuerza de pronto mucho más potente que la de las balas, que la de la dinamita. Y pues ustedes como editores son, digamos, los gatillos, digamos, los fusiles que deciden hacia dónde va. La industria editorial, yo veo que pues está encerrada hoy en día en si se dirige hacia las ventas y hacia las preguntas cómodas, o si se dirige hacia sacar adelante una sociedad que necesita de este tipo de rebeldía y de subversión, que solo se puede hacer a través de los libros, y que tiene en usted un exponente prístino, máximo, y que yo alabo.
Pues Daniel, ¿aló? Daniel, gracias. No. Pues Daniel, gracias. Gracias por las palabras y gracias por volver a poner de presente la sincronía. Cada vez creo más en esa idea. No hay casualidades, la vida nos va juntando de maneras misteriosas. Aquí hay amigos entrañables que no esperaba ver esta tarde. Está el poeta Juan Felipe Robledo, con quien quizás me hice editor antes de saber que quería ser editor y lo que quería era ser escritor, y quien me enseñó un montón de cosas en la vida. Por ejemplo, creo que Juan Felipe me preparó para la poesía sin él saberlo, cuando yo despreciaba o creía que nunca iba a leer poesía, y hoy en día entiendo que me preparó para la sabiduría, pero la sabiduría tiene que llegar al tiempo que uno la necesita, no cuando uno la está buscando desesperadamente. Y así sucesivamente celebro que estén algunas personas de mis afectos, porque en el fondo todo esto que yo he tratado de decir hoy quizás se pueda resumir en que tiene que ver con el afecto y el cuidado y una idea distinta. Por eso, Daniel, yo creo que generalizar siempre es muy peligroso. Yo creo que nos la hemos pasado en esta vida creando como grandes bloques y sistemas contra los cuales podemos fácilmente contestar y volverlos, digamos, enemigos abstractos. Yo creo que el poder es mucho más poroso de lo que lo imaginamos. Yo creo que lo multinacional, lo corporativo, incluso los gobiernos y los estados son más porosos de lo que imaginamos. Siempre imaginamos que son supraestructuras, que están dirigidas por poderes ocultos, que nos manejan a su antojo. Y yo diría que eso no es tan exacto. Somos todos humanos, incluso las cabezas de estos poderes son absolutamente humanas y dependen de caprichos, emociones, irracionalidades, locura, afecto, amor, ambición, ganas, desidia. Todos esos sentimientos están involucrados en un sistema que está exacerbando lo emocional hoy como posibilidad de prolongarse de esa manera injusta y demente que nos quiere aplastar. Entonces, en ese sentido, yo no diría que haya una sola versión posible de la edición moderna. Yo creo que hay muchas versiones, y quiero demostrar lo poroso de eso es precisamente mostrando esta historia. Cuando yo entendí cómo podía contestarse desde dentro, o cómo se podía hacer poroso ese sistema que yo creí que no se podía, porque la lógica cuando yo llegué es, acá no se puede hacer literatura, la literatura no vende, entonces ¿para qué hacemos eso? Y ese fue el discurso que empezó a campear durante 20 años en el neoliberalismo. Ya eso no sirve. Cuando yo entendí cómo se podía hacer, y lo aprendí con mi socio, que es el hermano de Juan Felipe Álvaro, que queríamos hacer un proyecto chiquito de libros, de pocos libros, y esos libros podían dar para hacer otros libros, y eso era suficiente, no había que ganar, había que poder hacer, había que poder vivir. Yo dije, ¿y si esto se lleva a un poder, cómo funcionaría? Entonces lo que yo les propuse fue, tranquilos, yo no les voy a prometer que voy a cambiar el mundo, porque cuando uno llega a una multinacional la gente se vuelve cínica y se convierte o se quiere convertir en lo que no es. ¿Qué es lo que no es uno o yo? Un ejecutivo, un hombre de negocios, un tipo que va a descubrirles y los va a hacer más rico. Yo muy pronto les dije, yo no soy esto, yo soy un hombre que lee, pero ojo, yo tampoco me siento demasiado especial y ungido por algo. Yo creo que uno puede tener conversaciones con esos poderes distintas. Y yo les dije, déjenme hacer, no libros que van a cambiar uno solo todo el espectro y va a vender millones de ejemplares, que era fue lo que pasó en los años 90 y en los 2000, que lo que hacían los editores en esa fiebre, acuérdense que en los años 90, digamos, es la gran explosión de la cocaína, de los yuppies, de la explosión del dinero, las industrias van a triunfar, vamos a privatizar todo, hay un libro que me gusta mucho que se llama American Psycho, que es como la epítome de ese momento de fusividad, Wall Street, o sea, hay una especie de locura a través del capitalismo. Entonces los editores también hacen parte de esa vida, y los editores empezaron a actuar en las editoriales de esa manera, es decir, llevaban el libro de Daniel y decía, este libro va a vender 10.000 ejemplares porque es la
revelación y la contestación a un poder y este rebelde lo vamos a hacer, y le podían meter todo el mercadeo que fuera y había libros de esos que no funcionaban, con lo cual las bodegas de esos grandes grupos editoriales se empezaron a llenar de libros inflados por unos editores que más bien obedecían a la lógica de inflar autores y de hacer grandes tirajes para intentar hacer algo que es incontestable en un sistema acumulador y enloquecido como este, y es que entre uno más haga, más tiene que escupir y vomitar y el mundo más absorbe, pero resulta que eso tiene un límite, eso se agota en sí mismo. Cuando yo llegué a la editorial, eso se había acabado, lo que había era, eso no se puede hacer, eso no vende, eso ya se probó. Y yo lo que les dije es, no, miren, acaban de aparecer unos editores que pertenecen a una tradición que ustedes quizás ya se olvidaron, que son una gente que hace A500 de apuchitos, que eran Santiago, era la gente que yo conocía, mi papá, en fin. Hagamos puchitos, tranquilos. No vamos a hacer cantidades a partir de un solo título, vamos a hacer cantidades a partir de hacer muchos títulos. ¿Por qué? Porque yo conocía otro mercado. Que eso me ayudó a estar hoy en donde estoy también, para entender qué es la economía popular y solidaria. En las pequeñas librerías uno puede ser un éxito, como yo lo era con Arcadia, es decir, yo no vendía una revista masiva en los supermercados, pero yo sí vendía una revista masiva a 10.000 personas que querían pagar por esa revista. Yo podía estar seguro que había 500 o 600 personas dispuestas a pagar por esto, o 1.000. Y cuando nos iba mejor, reimprimíamos y eran 2.000, y cuando nos empezó a ir mejor, eran 4.000. Y todo ese gran acumulado de libros, de puchito en puchito, de nicho en nicho, haciendo algo que me parece que es una tarea del editor, que yo aprendí haciendo otros oficios dentro del mundo editorial y cultural, que es un editor no se conforma con hacer este viaje que les he mostrado, y no es casual que ponga esta lámina al final, porque acuérdense cuál fue el libro que me cambió la vida a los 14 años y qué fue lo que logré al recuperar el catálogo de este escritor y ponerlo en una biblioteca digna, de tapa dura, como yo creí que se merecía existir en el país. Esa historia es muy larga y no la voy a contar ahora, pero lo que quiero decir con esto es que se pudo hacer un catálogo, fueron 500 libros, 500 títulos de libros que respondieron a una idea, que me dejaron hacer con generosidad, tengo que agradecerlo, jamás me dijeron nada. El día que me dijeron, ustedes no pueden como equipo editorial publicar ese libro porque está diciendo cosas que no se deben decir, no se habían dado cuenta que habían 500 antes que estaban diciendo eso, ese día les dije, pues yo me tengo que ir, gracias, no puedo quedarme acá, yo no puedo aceptar eso, mi historia no me lo permite, esto no es un acto suicida, es simplemente consecuencia de una historia que es la historia de mi vida, y evidentemente eso tiene costos. Entonces, Daniel, yo creo que el mundo editorial hoy sigue siendo poroso, creo que todos los poderes también dependen de la gente y eso no se nos puede olvidar. También la gente transforma la realidad y hay que tener fuerza para habitar la realidad y hay que tener ambición en un sentido generoso y hospitalario para decir, hay que abrir las puertas del mundo, hay que intentar cambiar, el capitalismo no se va a acabar, lo tenemos que cambiar dentro del mismo capitalismo. Lo ha dicho el presidente y yo lo acompaño. Lo que queremos crear es una sociedad que aproveche esas capacidades y las ponga al servicio de la gente. Entonces, en ese sentido, la industria editorial hoy tiene grandes conglomerados que están empezando a sufrir de una enfermedad que es que se volvieron mastodónticos, pesados, no saben caminar con esto chiquito. Quien opera esto chiquito tiene que ser un editor con la convicción de hacerlo. Si ese editor se va, el problema no es solamente su mirada, sino que es que esto hay que cargarlo, hay que llevarlo a las librerías, hay que hacer afiches, hay que hablar con el autor 10 veces, hay que buscarse quién le financia un tiquete para que vaya a un lugar, porque la editorial no financia esas cosas directamente si uno no encuentra la vuelta de poderlo hacer. Entonces, al hacer una gestión cultural redonda, eso funciona. Cuando uno se va, pues obviamente eso no es inercial. Eso no queda funcionando como una máquina perfecta, eso depende de una artesanía. Todo esto que yo hice depende de mi artesanía, del caos que yo quise organizar, que fue como comencé. Evidentemente, no es que yo me esté poniendo como el ejemplo máximo, pero tiene que haber gente con las ganas y la necesidad de hacer algo así. Y yo creo que eso pasa por recuperar la esperanza, por entender que quizás no vamos a transformar
el mundo, pero sí podemos transformar nuestro mundo. Y esa transformación ocurre en lo cotidiano, en la manera de hacer y actuar con las cosas que uno quiere hacer. Ahora bien, hay todo otro mundo de editores independientes, de circuitos que están empezando a ocurrir, que está empezando a emerger de otras maneras y que está empezando a ocupar unos lugares de mayor preeminencia. Y yo celebro esa, digamos, esa tendencia del mundo a entender que en esa diversidad y en esa idea de que uno no tiene que ganar tanto, sino tiene que ganar suficiente, podemos tener unas actitudes más nobles y que nos van a hacer ganar más como sociedad, que nos van a hacer ganar más como seres humanos, que no nos van a hacer tener cosas más caras y acumular más capital, pero nos van a hacer vivir mejor, porque uno vive mejor cuando tiene más librerías, cuando tiene más editoriales, cuando tiene más escritores, cuando tiene más voces, cuando tiene más discusiones, vive mejor, esa es la verdad. Uno vive peor cuando hay un solo relato. El relato de este país, y aquí sí termino, el problema del relato de este país es que ha sido un relato hegemónico que ha dejado un montón de gente por fuera, y este gobierno se propone no excluir ese relato. Yo no estoy de acuerdo con que hay que borrar ese relato. Yo con lo que quiero contestar ese poder hegemónico de 2 siglos es incluyendo a otros que no están en ese relato. ¿Quiénes son esos otros? Los afros, los indígenas, los rom, las mujeres, los jóvenes, no están en el relato. Los tenemos que incluir. ¿Cómo se hace eso? Eso cuesta. La gente en redes, ¿y qué? ¿Ya cambiaron el país? Ya cambiaron el país. Cierren los ojos todos en este momento un segundo y piensen, ¿cuánto les ha costado cambiar un hábito? ¿Cuánto les ha costado cambiar una relación tóxica? ¿Cuánto les ha costado cambiar algo de sus propias vidas? Piensen ahora cómo cambiamos una sociedad y si la responsabilidad es de unos 6 o 10 o 20 o 50 tipos que llegan al poder, o la responsabilidad por fin, que creo que es el discurso que más me interesa de la edición y de la vida, es que el cambio depende de cada uno de nosotros. Y si no nos convencemos de eso, la sociedad no se va a transformar. Un hombre consecuente, un hombre de palabras, de libros, un hombre que está alineado con nuestros sueños. Muchas gracias, señor ministro, colega, editor, hermano, en este amoroso sentido de Rivera, en esa pertenencia, por la voz contundente de denuncia de Rivera. Gracias por tomarse este tiempo y compartir con el público de Filvorágine, del Huila. Gracias a los invitados, a Daniel, a Michelle, a todos los amigos que nos han acompañado. Tenemos aquí también motivos para celebrar, como el Premio Nacional de Poesía de Juan Carlos Acevedo, que acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía. Eduardo Cote Lamos, creo que es el premio que acaba de ganar. Entonces, con su libro Mujeres sin Sombra, el premio Eduardo Cote Lamos 2023. Y qué grato que tengamos aquí todo este grupo de gente maravillosa, pues con dificultades, con lluvia, con lo que sea, pero estamos y seguimos. Y gracias, buen viaje, buen camino en ese ministerio, y aquí cuenta con unos amigos.